el podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo, por Carolina Ríos. Hola, ¿cómo está? Nuevamente estamos aquí de nueva vuelta con nuestra colaboradora especial y viendo un tema también nuevo sobre esta miniserie de liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas gracias, Pris, por estar con nosotros este día. Claro que sí, Carolina, y a tu bellísima audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de nuevamente juntos, ¿verdad? Compartiendo de este tema tan interesante. Así es, vamos pues de lleno a comenzar. Hemos tenido ya algún episodio contigo anteriormente y la verdad fue tan interesante que esta vez vamos a tocar un tema bien importante, del cual pues tú nos vas a enseñar un poco más de cómo debieran ser esas características de ese líder según nuestro Señor Jesucristo. Así que te dejo el micrófono y si nos puedes iniciar esta plática. Claro que sí, claro que sí. Y una de las cosas importantes, ¿verdad? Que hemos hablado y vos has tocado, ¿verdad? Con todos los invitados que has tenido en tu programa, es que el concepto, ¿verdad? Del líder muchas veces es mal entendido, ¿verdad? Es mal a veces aplicado, ¿verdad? Porque no hay eh, eh, una clara definición, aunque no es que no la haya, ¿verdad? Pero muchas veces ha sido mal interpretada, ¿verdad? Y es el carácter del líder es algo que viene a ser la clave, ¿verdad? Para cada persona que se encuentra en un rol de liderazgo, ¿verdad? Y es vital, ¿verdad? Porque tanto el carácter de una persona que es líder, así como de cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, ¿verdad? Cada día tiene que irse puliendo, tiene que irse, ¿verdad? Formando, ¿verdad? En evidencia de una vida entregada a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En esa intimidad que estamos nosotros teniendo con Él, en esa relación que nosotros vamos teniendo con Él, ¿verdad? Necesitamos ir desarrollando los frutos, o el fruto, perdón, del Espíritu Santo que habla Gálatas 5, perdón, que es, ¿verdad? El gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿verdad? Mansedumbre, templanza. Y todas estas cosas poco a poco tenemos que irlas, ¿verdad? Desarrollando. Pero una de las cosas de por qué es tan difícil, ¿verdad? El moldear el carácter es porque no es una manifestación como externa, algo que yo veo externamente de una persona, sino que es ese trabajo interno, ¿verdad? Muchas veces, y creo que lo hablamos la vez pasada que estábamos platicando, ¿verdad? Una persona puede respetar a un líder, ¿verdad? Meramente por la posición, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hablando a nivel secular, ¿verdad? Alguien puede respetar al presidente de una república porque pues, es el presidente, ¿verdad? Pero no precisamente porque tenga un carácter que me haga a mí el decir, sí, yo, esta persona la sigo, esta persona la respeto, esta persona yo creo en sus valores o en sus principios. Por eso mismo, porque no es una evidencia externa de algo que yo me quite y me ponga, sino que es un trabajo interno que Dios empieza a formar, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Entonces el carácter en el liderazgo es como los cimientos de la casa, ¿verdad? Puede parecer una casa muy fuerte, pero si no hay, ¿verdad? Un liderazgo con un carácter bien establecido, ¿verdad? Eso se va a derrumbar, ¿verdad? ¿Y por qué eso nos habla o quise usar esta ilustración? Porque realmente un líder con un buen carácter es alguien, ¿verdad? Con fundamento, alguien que va a hacer, como hablamos en otros episodios,
quien va a promover a otras personas al crecimiento y no una persona que más bien quiere subir encima de otros para crecer, ¿verdad? Entonces, el líder con un buen carácter se convierte, ¿verdad?, en una autoridad espiritual que no se trata de un líder, ¿verdad?, sino que es algo que es coherente con lo que yo digo y con lo que yo practico. Y esa autoridad espiritual, ¿verdad?, va a irse mostrando, obviamente, porque vamos a querer cada uno de nosotros, ¿verdad?, ser o seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que, ¿verdad?, toda tu miniserie ha estado hablando de cómo estamos enfocándonos en esto, del liderazgo como el siervo, ¿verdad?, que sirve, ¿verdad? No esa persona que ejerce simplemente una autoridad. Una persona también con un carácter que está moldeándose al carácter de Cristo para ser un buen líder, es una persona que genera confianza. Es alguien, ¿verdad? Eh, que otra persona realmente quiere seguir. Mm, y aquí hay que, ¿verdad? Es bien delicado a veces este asunto porque muchas veces cuando llegamos a ciertos roles o a ciertas posiciones, eh, dícese en la iglesia, ¿verdad? eh, Podemos caer en un egocentrismo en que yo soy la directora de las mujeres, por así decirlo. Entonces, empezamos como a sentir el poder, ¿verdad? Como de control, de mando, y eso empieza a generar, ¿verdad? Que la gente a lo mejor quiera hacer las cosas porque son personas obedientes, porque tienen un lindo corazón y quieren servir a Dios, pero realmente no me están viendo como una figura de autoridad en la cual ellos se ven reflejados para crecer en Cristo. Y un líder siempre tiene que reflejar eso, ¿verdad? Ese deseo y esa confianza que yo tengo en esta persona para seguirla, porque me inspira a ser como Cristo, porque me inspira a caminar en los caminos de Cristo, ¿verdad? Y como tal vez muchos hemos escuchado, que la confianza no se impone, la confianza se gana, ¿verdad? En un arduo trabajo en donde un líder va y conoce a esa persona con la que está trabajando o a su grupo de trabajo, ¿verdad? Y dedica tiempo, dedica muchos esfuerzos, dedica recursos, ¿verdad? Dedica oración, dedica, ¿verdad?, muchas cosas para que las personas realmente se sientan que son parte de esto y que están siendo impulsadas hacia el plan y hacia el propósito que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Ujú. Es que el carácter de un buen líder va a reflejar a Cristo. Un buen líder no se puede jactar de verdad, de ser cuello blanco y decir, ah, aquí yo soy, ¿verdad? Porque no se trata de que yo refleje a Priscila, se trata de que lo que yo reflejo es a Cristo, porque somos embajadores, ¿verdad? Todos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eh, como vivimos, ¿verdad? Va a ser la mejor prédica de quién somos en lugar de dar un sermón, una enseñanza, ¿verdad? Nuestro testimonio siempre va a marcar eso, ¿verdad? Y no sé vos qué opinión tenés al respecto. Me hace mucho sentido, Pris, porque fíjate que eh, comúnmente siempre cuando llevamos a, a creyentes a caminar con el Señor día a día, algo que yo siempre les menciono, que el objetivo a alcanzar siempre para un creyente es tener un carácter semejante al de Cristo, porque precisamente ya hablando, ¿verdad?, de un caminar con Dios, el Señor nos dotó, ¿verdad?, de nuestro ADN ya con una, no nos dotó con el carácter desde un inicio, sino con la personalidad que traemos tal vez de nuestros padres, donde hay una unión, ¿verdad? De que a veces dicen, es que te pareces a tu papá o te pareces a tu mamá, no solo en rasgos físicos, sino en los rasgos que no se ven, ¿verdad? Que es de la forma de ser. Y yo les decía a los hermanos que uno ya nace con cierta personalidad, pero el carácter se va formando cuando uno nace.
Y tú dijiste algo bien interesante, es difícil porque según, ¿verdad? Yo me imagino, pues tú eres la más experta en eso. Dicen que las personas desde que nacen hasta los 5 años forman su carácter. Entonces va a depender mucho de su ambiente que tengan a su alrededor, de cómo van a desarrollarse durante toda su vida. Y creo que por eso el Señor Jesucristo está tan interesado en cada uno de nosotros, en poder moldear ese carácter, porque llegamos a los pies de Cristo si nos fuimos creyentes, ¿verdad? Desde muy jóvenes llegamos con un carácter cambiado, no siempre para bien, y lo que hace el Señor es irnos moldeando, es irnos cambiando ese carácter en el cual podamos reflejar lo que tú hablabas, de ser personas que realmente impactemos por nuestra forma de ser y no por el título. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha tocado tener que ver a esa persona, perdone por mis perritas, a esas personas líderes y tenerlas que respetar por el título y no tanto por su carácter de siervos, ¿verdad? Es verdad. Y algo muy importante también, Caro, que hay que hablar, es que, como vos decías, el carácter es algo que yo moldeo, la personalidad es con lo que yo nazco, ¿verdad? Entonces, entender que carácter no es la típica frase que a veces escuchamos decir, ah, es que mi abuelita era así, mi mamá era así, yo soy así, todas las arces somos así, ¿verdad? O la otra frase que es que, ah, yo digo las cosas así porque yo no tengo pelos en la lengua y entonces yo digo así a lo que me sale, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos, ¿verdad? Que somos un producto incompleto en las manos de nuestro Señor Jesucristo que necesita mucha, ¿verdad? Mucha, que nos moldee inclusive, ¿verdad? Muchas veces que nos quiebre por completo y nos vuelva a hacer, ¿verdad? Para ir soltando ese tipo de cosas de nuestro carácter que, como decías vos, por la crianza muchas veces, por la cultura, por ciertas ideologías que han sido impuestas en nuestra cabeza, ¿verdad? Creemos que así es o que es lo correcto, ¿verdad? Y algo que muchas veces también se confunde es el talento con el carácter. Y a veces creemos, ¿verdad?, que esa persona es súper talentosa, entonces esa persona sí tiene todos los rasgos de liderazgo, ¿verdad? Y en su carácter. Y no precisamente. Puede ser que alguien sea muy talentoso, pero necesite mucha formación a nivel de su liderazgo, nuevamente, por el carácter. El carácter es lo que va a ser como el distintivo de ese buen líder o de ese líder que no es tan bueno, ¿verdad? Porque alguien, como te decía, puede tener muchos regalos naturales de Dios, ¿verdad? Ser un músico, ser un buen expositor, tener mucha facilidad de palabra, cosas así que llamen la atención, ¿verdad? Cosas que pueden abrirle muchas puertas por su propia gracia que Dios le ha dado, ¿verdad? Pero no precisamente eso quiere decir que tenga un buen o un mal carácter, porque el carácter, como hablamos ahora, se forma con el tiempo, ¿verdad? Y con el esfuerzo. Y algo muy importante de entender, Caro, es que yo tengo que estar consciente y querer hacerlo, porque muchas veces le lanzamos la pelota, digo yo, a Dios. Es que Dios tiene que moldear mi carácter. He escuchado muchas veces esas frases. O Dios tiene que moldear el carácter de mis hijos, o Dios tiene que moldear el carácter de mi esposo. Y no estoy, quiero, ¿verdad?, hacer un paréntesis, no estoy diciendo que Dios no puede hacerlo, claro que sí, ¿verdad? Sabemos que Dios es un Dios poderoso, pero en cuestiones del carácter es una decisión nuestra, es algo que Dios nos da esa libertad, por eso nos creó bajo el término de la libre decisión, ¿verdad? Yo tengo la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, y yo decido qué me conviene, ¿verdad? Entonces, en cuestiones del carácter, es algo que yo sí puedo pedirle ayuda a Dios de que me dé la fuerza, la sabiduría, la guianza, pero tengo que estar consciente que es algo que yo voy a tener que decidir hacer y va a ser un trabajo mío, ¿verdad? Obviamente de la mano del Señor, porque al final de cuentas también, ¿verdad? Ese crecimiento espiritual
tiene que ver a través del Espíritu Santo. Pero yo necesito entender que yo tengo que dar ese primer paso y no puedo como llegar al cielo y entonces tener la excusa de decirle a Dios, pero yo oré mucho y tú no hiciste nada, ¿verdad? Porque es algo de mi decisión, ¿verdad? Es algo que yo voy a trabajar en eso, ¿verdad? Constantemente. ¿Y cómo se forma eso, verdad? Es creo que la pregunta que nos lleva ahorita, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es algo que no nacemos con un carácter fuerte o con un carácter débil, sino que es algo que se moldea, algo que se forma. Y entonces esa es la pregunta del millón, dirían, ¿verdad? Por ahí, pues, ¿cómo le hago, verdad? Eh, Muchas veces va a ser por medio de la prueba. Una de las cosas que creo que más forma, ¿verdad? Eh, el carácter, como dice Santiago, ¿verdad? Uno, que la prueba produce paciencia, ¿verdad? Y en medio de esa prueba muchas veces, ¿verdad? Va a aflorar lo que está dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Si en nuestro corazón nuestra primera respuesta es ansiedad, eso es algo, un rasgo de nuestro carácter que necesitamos, ¿verdad? Empezar a ver si es algo que yo simplemente puedo rendir a las manos o a los pies de Cristo, o es algo que yo necesito una ayuda un poco, ¿verdad? Superior o sea, suena, no que nada sea superior que Dios, me refiero a que humanamente muchas veces hay situaciones, ¿verdad?, que necesitan la ayuda de un profesional. Eso es lo que quería decir, perdón. Otra cosa es, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios. Cuanto yo más me someta a estudiar la palabra de Dios, más la palabra de Dios va a ser ese espejo que me va a reflejar las cosas que Dios me va a ir hablando, que yo tengo que moldear conforme a su imagen, ¿verdad? Por eso es tan importante la lectura de la palabra de Dios, pasar tiempo de comunión con Dios, porque orar es la forma en que yo hablo con Dios y Dios habla conmigo, ¿verdad? Pero definitivamente leer la Biblia es la forma en la que podemos descubrir quién es Dios, porque ahí Él dejó escrito lo que Él es, ¿verdad? Entonces, la palabra se convierte en ese espejo que va a reflejarme a mí, no me va a reflejar a mí enfrente de Carolina o a mí enfrente de otra persona, donde yo voy a ver los defectos de todos los demás, ¿verdad? Menos los míos, sino que la palabra de Dios es transparente, ¿verdad? Y va a reflejarme tal cual soy y va a ayudarme a empezar a mirar esas cosas que yo necesito, ¿verdad? Rendir, ¿verdad? Por eso Timoteo hablaba de que toda la escritura es útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eh, y no podemos decir que estamos siendo transformados por Dios si no tenemos comunión con Dios, porque algo ahí no está calzando, algo ahí no está funcionando. Si decimos que yo estoy cambiando y que estoy haciendo cosas, pero no estoy siendo honesta de decir que estoy teniendo una relación personal íntima con Dios, quiere decir que yo estoy haciendo cosas en mis propias fuerzas y va a ser un cambio momentáneo. En cualquier momento va a suceder algo y nuevamente va a salir dentro de mí eh, lo que no he cambiado, porque solo a través del poder del Espíritu Santo es que esas cosas van a empezar a cambiarse con mi conciencia, ¿verdad? Y con el trabajo del Espíritu Santo. Obviamente, en la obediencia diaria, porque todos, ¿verdad? Sabemos que son esas pequeñas cosas en nuestro carácter que cuando yo conscientemente estoy de saber, por ejemplo, oh, es que lo que la gente a veces confunde, ¿verdad? Un carácter fuerte es que yo grito mucho o yo, ¿verdad? Soy dominante o yo controlo y a veces se tiende a un hilo muy delgadito en pensar que eso es tener un carácter fuerte, ¿verdad? Pero realmente, ¿verdad? Si yo sé que esa es parte de lo que yo debo de trabajar en mi carácter, algo que me va a ayudar es esa obediencia diaria de todos los días, someter esa área de mi vida a los pies de Cristo y pedirle su ayuda. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Todos trabajando en conjunto. Yo reconociendo, ¿verdad? Mi debilidad y dejando que Cristo haga esa obra hermosa y perfecta en nuestras vidas. Y algo muy también es
el rodearnos de una comunidad espiritual, ¿verdad? De fe, una iglesia, un grupo que nos ayude, ¿verdad? Porque ahí tenemos personas a las cuales podemos rendir cuentas y en las cuales podemos refugiarnos en el sentido de decirle, mira, Carolina, mi problema la verdad es que es mi carácter. Yo no puedo, ¿verdad? La gente no puede con mi carácter o algo así. A ver, aconséjeme, o usted le ha pasado algo así, ¿qué ha hecho? ¿Qué le ha funcionado? ¿Verdad? Porque eso es lo que, ¿verdad? Rendición de cuentas es. Y eso también, ¿verdad? Nos ayuda a poder corregir, a apoyarnos, a ver qué le ha funcionado a esta otra persona, a darnos cuenta la realidad de nuestra vida y a querer hacer esos cambios, ¿verdad? Y no sé si vos has tenido alguna vez algún ejemplo con este tipo de cosas de cómo formar el carácter, ya sea tuyo o de alguna persona obviamente cercana a vos. Pues es que realmente todo el tiempo creo que en lo personal estamos batallando pues, con el carácter, porque tú lo acabas de decir, es una decisión de dejar realmente moldearnos por Dios y es una decisión que todo el tiempo estamos tomando para cualquier situación. Mira, me estaba yo acordando, por ejemplo, eh, si yo estoy con mis hijos, yo les puedo hablar gritando, pero si viene en ese momento una persona, yo puedo cambiar mi tono de voz, modularla y bajar mi voz. ¿Cómo pude hacerlo? Porque decidí dar un cambio en mi tono de voz, porque ya no me iba a dirigir a mis hijos gritándoles, porque venía una persona ajena de mi familia que no me conoce y yo quiero aparentar que tengo tal vez otra voz. Entonces, ese ejemplo yo te lo doy porque por ejemplo, yo tengo la voz muy fuerte, pero yo me he dado cuenta que si yo hablo por teléfono para algún asunto de oficina, yo puedo modular mi voz y bajarla. Entonces, para mí es muy fácil poner este ejemplo porque eh, si una persona ha decidido, no sé, portarse mal y gritar y hacer cosas o hacer cosas que no están bien, pues también podemos decidir dejarlas de hacer. ¿Verdad? Y tú por eso tocaste ese punto bien importante. Está en nosotros en decidir realmente querer que Dios nos moldee nuestro carácter. Y yo creo que por eso batallamos tanto, porque nuestro yo, siempre nuestro orgullo, nuestro egoísmo está diciendo, pues no. O sea, yo así soy, que muy bien lo dijiste desde el principio, así soy, así era mi mamá, así era mi abuelita y así soy. Y no, o sea, cuando uno viene a Cristo, esa es la labor que nosotros tenemos que dejarle al Señor, que moldee ese carácter. Y me gusta mucho cómo lo estás exponiendo, Pris, porque tú tienes algunas preguntas que me pasaste y nada más voy a poner la primerita que tú pones aquí, tómate un momento, ¿quién eres cuando no estás delante de nadie? Y ay, sí te ponen a reflexionar. Cuando no hay esos likes, esos aplausos ni reconocimiento, ¿quiénes somos realmente cuando nadie nos ve? Claro. Y me gustan mucho esas preguntas porque la vida cristiana debe hacernos reflexionar y eso nos lleva a hablar, ¿verdad? Que no es la sesión, pero es bueno mencionarlo, de una de las disciplinas espirituales que se llama la meditación, ¿verdad? Que no es lo que, ¿verdad? El mundo conoce como meditación, ¿verdad? Pero es esa reflexión, ¿verdad? En la que realmente nos lleve a esa honestidad delante de Dios, de dónde está Priscila. Y esas dos preguntas me gustaron mucho porque otra de las cosas que se confunden con el carácter es la reputación versus el carácter, ¿verdad? La reputación es lo que la gente cree que uno es, como decías tú ahora. Ahí viene aquella, entonces yo ya cambié, ya no estoy ahí pegándole el pescozón al niño, o para que crean que, ¿verdad? Que yo soy este otro tipo de persona. Entonces es todo lo que tiene que ver con algo externo, algo visible, pero el carácter es lo que venimos hablando, es algo que nadie ve. ¿Quién soy yo cuando nadie me está viendo, verdad? Eh,
Y eso nos lleva también a reflexionar un poco en pensar en esta sesión si estoy pasando más tiempo en parecer o querer pretender ser algo o realmente siendo lo que Cristo dice que yo debo de ser. Porque muchas veces creo que en la era en la que vivimos, ¿verdad? De todo el Internet, de las redes sociales, aunque tal vez nuestra audiencia, no todo el mundo está familiarizado con eso, no todas las personas lo usan, pero la verdad es que la gran mayoría sí. Y muchas veces, ¿verdad? Lo que siempre se habla es que las redes sociales es un pequeño segundo de la vida de alguien, pero nadie sabe qué pasó alrededor, ¿verdad? De esa foto, ¿verdad? Muchas veces he visto que ponen videos, ¿verdad? Cuando sale la familia, aquella familia bellísima, ¿verdad? La ropa perfecta, los peinados perfectos, el maquillaje perfecto, el escenario perfecto, ¿verdad? Y después ponen versus la realidad de cómo fue, ¿verdad? Llegar a esa foto y todo el mundo llorando y todo el mundo gritándose y todo el mundo peleándose, ¿verdad? Porque es como un microsegundo. Entonces tenemos que tener mucho ese cuidado en la actualidad porque muchas veces nuestro carácter se va a ir por ese lado, ¿verdad? De querer pretender ser la mejor cristiana, la mejor hermana, la mejor, ¿verdad? Mujer en la iglesia, pero realmente cuando estoy en casa, ¿quién soy? ¿Verdad? Porque en realidad en casa, puertas cerradas, nuestro esposo, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra familia son los que pueden dar fe de quiénes somos, ¿verdad? Porque nos conocen tal cual somos, ¿verdad? Y es importante esa parte, ¿verdad? Eh, de, de entender que necesitamos no decir, oh, es que esta persona tiene un gran carácter, pero lo que está proyectando es como una reputación, algo externo, que la gente vea, ¿verdad? Porque el carácter, ¿verdad? Es algo que yo moldeo y que sí se va a ver, pero a través de los cambios en mi testimonio, en los cambios en las cosas que yo antes estaba batallando y que ahora Dios va perfeccionando, ¿verdad? Para ser como Él quiere, ¿verdad? Que nosotros seamos, ¿verdad? Y parte de lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Es cómo ese carácter, ¿verdad? Decías vos, ¿verdad? No se nace, sino que se forma, ¿verdad? Y esa formación para llegar ahí, ¿verdad? Es toda esa alimentación que le damos a nuestro ser a través de las disciplinas espirituales, ¿verdad? En cómo Dios va obrando, cómo Dios va trabajando, cómo Dios nos va moldeando, ¿verdad? En lo que cada uno de nosotros somos, ¿verdad? Y me gusta tal vez mencionar, Caro, algunos ejemplos, ¿verdad? Porque tal vez hemos estado hablando de cosas así, pero siempre es bueno aterrizarlo a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque las personas pueden quedarse como, bueno, y entonces, ¿quién en la Biblia, hábleme de alguien en la Biblia, ¿verdad? Que pudiéramos tener esos ejemplos, ¿verdad? Y como hablamos la vez pasada, Jesús, ¿verdad? Es nuestro ejemplo perfecto de cuando Él, ¿verdad? Lavó los pies de los discípulos, ¿verdad? Y, y hablábamos la vez pasada brevemente de que esa era, ¿verdad? Un oficio, una profesión que se le dejaba a las personas como esclavas en ese momento, ¿verdad? De realizar esa tarea. Y Jesús, ¿verdad? Cambió, ¿verdad? La perspectiva y él agarró, ¿verdad? Un balde, una tinaja y me imagino que un trapito y empezó a lavar los pies de sus discípulos modelando, ¿verdad? Esa humildad que debe de haber en el carácter de un líder. Un líder nunca va a buscar con una actitud de sírvanme, de hagan lo que yo digo, muévanse aquí, muévanse allá, sino que el líder siempre va a ser el primero. Me gusta siempre mucho eso y es algo que es como muy mi filosofía de vida, el ir a abrir un camino, abrir un camino. Yo no puedo pretender
como que otros lo hagan por mí. Habrá algunas situaciones que sí sean, pero creo que a nosotros nos toca ir a abrir ese camino para que otros puedan venir. Yo no puedo exigirle a otros que hagan cosas por mí, ¿verdad? Sino que yo tengo que tener ese corazón eh, de, de humildad, ¿verdad? Para poder abrir ese camino para que otras personas también lo puedan pasar y asimismo esas personas puedan, ¿verdad? Abrir ese camino para que otros que vienen detrás de ellos, ¿verdad? Puedan ir avanzando en los planes que Dios tiene para ellos, ¿verdad? Entonces Jesús obviamente es nuestro ejemplo perfecto de ese liderazgo y cómo el carácter, ¿verdad? Se moldea en esos momentos de humildad. Cuando echamos, ¿verdad? Abajo el ego y sabemos que esto no es un rol, que esto no es una posición, que obviamente sí, si estamos en un lugar que Dios nos ha permitido llegar ahí, sí hay cierta autoridad que está bajo nuestro cargo porque somos la cabeza, ¿verdad? De eso y tenemos que tener una cabeza clara y un corazón correcto, ¿verdad? Para dirigir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero eso no implica que aquí mando yo, que aquí se hace lo que yo digo, como yo digo, donde yo digo, y todos tienen que saltar a lo que yo digo, ¿verdad? Sino que más bien la idea es que el líder pueda desarrollar dones, desarrollar talentos para que otras personas puedan hacer lo mismo, modelándoles esa humildad que se empieza desde abajo, que se empieza, ¿verdad?, en esas cosas que nadie le gusta hacer, porque esa es la confusión que a veces hay en el ámbito de la iglesia, ¿verdad? A mí sí me gustaría estar allá presidiendo o dando la bienvenida o haciendo, ¿verdad?, ciertas cosas que son visibles, pero aquellas pequeñas cositas que son, yo digo, las más importantes, porque a veces esas pequeñas cositas son las piezas claves para que toda la logística, ¿verdad? De un domingo en una iglesia se dé. Muchas veces nadie las quiere hacer, ¿verdad? Porque es el trabajo duro o es el trabajo sucio o es el trabajo, ¿verdad? Que no está tan bonito hacerlo, ¿verdad? Entonces debemos siempre tener ese corazón como Jesús nos lo moldeó de humildad, modeló, perdón, de humildad, ¿verdad? De entrega. Desde que él nació, ¿verdad? Desde que él nació, no nació eh, eh, en un castillo o en un, ¿verdad?, palacio, sino que nació en lo más humilde, ¿verdad? Para demostrarnos desde ahí, ¿verdad? Ese corazón de siervo, ¿verdad? Otro ejemplo es Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Que al principio, ¿verdad? Era perseguidor de los cristianos y con toda su sabiduría y con todo, ¿verdad? Las credenciales que Pablo tenía, ¿verdad? Él era un apóstol, se convirtió en un apóstol cuando tuvo un encuentro con Cristo y él empezó a ir levantando iglesias, ¿verdad? Alrededor del mundo, por así decirlo, en aquella área. Y creo que hasta de ahí venimos nosotros, ¿verdad? Si Pablo no hubiera hecho ese gran trabajo, no estaríamos nosotros hoy aquí prácticamente. Y pudiéramos pensar que aquel Pablo, ¿verdad? Del gran apóstol, ¿verdad? Y nuevamente todos deberían de rendirle pleitesía, ¿verdad? Pero Pablo nos da un ejemplo también un poquito atípico de lo que un líder también es, y eso lo encontramos en Hechos 20, si la audiencia quiere usted leerlo ahí, ¿verdad? Que Pablo, aunque tenía esa autoridad apostólica, ¿verdad? Él trabajaba para no ser una carga para nadie más, ¿verdad? Entonces, él no decía, manténganme porque yo soy el apóstol, ¿verdad? Sino que él estaba enseñando a sus discípulos, a las personas que él estaba estableciendo en los diferentes lugares, que se tenía que trabajar, que él trabajaba, ¿verdad? Que tenía que esforzarse por ganar el pan diario y servir a los demás. Y esa es también otra cosa que es importante entender porque a veces se confunde eso en el liderazgo, ¿verdad? Eh, que creemos que se trata de llegar a tener posesiones o a tener cosas, ¿verdad? Y todos los demás tienen que verme como superior a los demás y no es así, ¿verdad?
Otro ejemplo, ¿verdad? Es Nehemías, que encontramos en Nehemías 5 y la construcción del muro, ¿verdad? Nehemías era el gobernador, ¿verdad? En ese tiempo de la historia. Y él también nos demuestra ese carácter del líder, ¿verdad? De que él como gobernador podía exigir, ¿verdad? Usted, o todo este grupo va y levanta el muro, sino que él mismo con sus propias manos, ¿verdad? Fue y construyó el muro, ¿verdad? Entonces no se trata nuevamente de que es un puesto, de que es un rol, de que todos los demás tienen que renunciar a sus privilegios o a sus responsabilidades para servirme a mí, sino que no importa dónde yo esté, nuevamente lo repito, porque a veces cuesta un poco, ¿verdad? Entenderlo. Yo debo de ser la primera persona que me pongo ahí a, 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 a servir en lo que es necesario, ¿verdad? Otro ejemplo más es Moisés, ¿verdad? Cuando Moisés intercede delante del pueblo, y eso lo encontramos en Éxodo 32:11, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Moisés era el líder ante Dios de este pueblo y, y algo que a mí me llama muchísimo la atención de esta historia es cómo, ¿verdad? Esa conexión tan profunda que había entre Moisés y Dios, ¿verdad? Y cómo Moisés, teniendo esa autoridad, ¿verdad? De que Dios le había dado, y está él intercediendo por este pueblo rebelde, por este pueblo desobediente, ¿verdad? Que en algún momento él pudiera haber dicho, ya, ¿verdad, Dios? Ya me cansé de estos, ¿verdad? Que no entienden, que no hacen caso, yo ya no puedo dirigir a estos, ¿verdad? Que no te obedecen, sino que eh, él llevaba, ¿verdad? Esas cargas delante de Dios e intercedía por el pueblo, ¿verdad? Y muchas veces ese es el trabajo también de nosotros en el liderazgo, en el sentido que muchas veces tenemos que tener paciencia con aquellas personas que no son tan fáciles. Ni nosotros mismos somos fáciles, ¿verdad? Y siempre ver con los ojos de Dios a la gente que Él está poniendo en nuestras manos, no con nuestros ojos, porque a nuestros ojos tiraríamos la toalla muy fácilmente con cualquiera, eh, pero eso también nos llama a caminar esas millas extra con las personas que Dios está poniendo en nuestro cuidado, ¿verdad? Obviamente hay muchos factores que influyen, cada caso es individual, cada caso es diferente, ¿verdad? Pero en la norma, lo que el Señor nos llama al liderazgo es a caminar la milla extra, siempre creyendo en esas personas, ¿verdad? Confiando en Dios de la labor que Él nos ha llamado a hacer ahí, porque si no, no tendría sentido para que Dios nos está llamando a un lugar así. Otro ejemplo, porque a veces pensamos que esto es como solo para la gente madura, para la gente adulta, para la gente, ¿verdad?, que tiene experiencia. Y entonces muchas veces, ¿verdad?, hemos escuchado esas frases como, ay, ore usted por mí, porque solo a Dios usted sí le oye y a mí no, como si estuviéramos, ¿verdad?, cerquitita de Dios y ellos no, ¿verdad? Pero un ejemplo que me gusta también en el liderazgo para animar a las personas jóvenes que nos están escuchando es Timoteo, ¿verdad? Que Pablo le dice, y esto está en primera Timoteo 4:12, que le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo para los creyentes. Como Pablo le estaba enseñando a Timoteo que no se trataba ni por autoridad, ni por edad, ni por carga, sino por el carácter, sino por el carácter, ¿verdad? Ellos van a ver tu carácter, no importa que tengas 50 años o que tengas 13, tu carácter tiene que ser, ¿verdad? Esa carta de presentación a las demás personas y eso es lo que tiene que ser, ¿verdad? Nuestro carácter debe ser eso, nuestra mejor carta de presentación, porque como lo dijimos al inicio y ya para ir finalizando, no se trata de lo que se vea de mí, porque yo puedo aparentar muchas cosas, ¿verdad? Yo puedo aparentar a través del maquillaje, ¿verdad? En caso de nosotras las mujeres, de ropa o de cosas así, querer ser tal persona,
pero realmente lo que me va a distinguir a mí va a ser mi carácter. Y, y creo que debemos de dejar de pensar en que mi carácter es fuerte o que mi carácter es débil, porque creo que muchas veces eso nos lleva a meternos como en una cosa en que, sí, mi carácter es fuerte, pero no estamos hablando de un carácter fuerte en el sentido de decidido, de proyectado, ¿verdad? De caminando hacia la mente, sino como un carácter agresivo, arrebatador, ¿verdad? Que agarra, que autoritario, es lo que quiero decir, o un carácter débil, que mucha gente también menciona eso. No, es que mi carácter es muy débil. Porque muchas veces cuando nos enfocamos en esos dos términos, siento yo que las personas muchas veces entonces estamos minimizando lo que Cristo dice que nosotros somos, la identidad que Cristo nos da. Y creo que cuando hablamos de nuestro carácter deberíamos de hablar y reflexionar que nuestro carácter debería ser como el de Cristo. No un carácter fuerte, no un carácter débil, sino el carácter de Cristo. Y enfocarnos como cristianos en conocer ese carácter. Por eso, nuevamente, todo va dirigido a Cristo, ¿verdad? En la historia de la Biblia, en todo, ¿verdad? Siempre tenemos que aterrizar y terminar con Cristo. Si yo no conozco a Cristo, ¿cómo voy a desarrollar a Cristo en mí? Entonces, por eso es tan importante lo que hablábamos al inicio, una relación con Dios íntima, con una comunidad de fe que nos aliente, que nos anime para ir desarrollando y formando eso. Y ya para, ¿verdad? Terminar, es importante entender que el liderazgo no grita aquí mando yo, sino que más bien susurra con el ejemplo de que, a ver, sígueme, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Entonces, no es que se trate de que yo aquí mando yo y aquí porque yo soy fulana de tal o porque yo tengo tal puesto, se hace lo que yo digo, sino más bien debería de ser algo que no ni siquiera tenemos que dar a grandes rasgos, yo soy aquí la líder, yo soy aquí fulana, yo soy aquí sutana, sino que nuevamente nuestro carácter como nuestra carta de presentación le está mostrando a las personas yo quiero aprender de Carolina, porque Carolina definitivamente sigue a Cristo, porque Carolina me muestra algo que nadie me había mostrado nunca antes, ¿verdad? Porque Carolina me ha enseñado que yo puedo modular mi voz, que yo puedo, ¿verdad?, cambiar esto, que yo puedo cambiar lo otro con la ayuda del Señor. Entonces, nuevamente, no se trata de poder, sino de propósito, del propósito del reino de Dios en nuestras vidas. Un líder no es una persona que busca brillar, sino que busca servir, ¿verdad? No es una persona que busca controlar, sino más bien influenciar desde el amor a esas personas, ¿verdad? No se trata de imponer, ¿verdad? Sino de inspirar a otras personas, ¿verdad? Y lo más importante, hermanas y audiencia de Carolina acá, es que todo esto se va a formar en lo secreto. Yo tampoco tengo que andar, ¿verdad?, gritando a los cuatro vientos, sí, lo que Dios está haciendo en mi carácter. No, no es necesario. Eso se te va a notar solito si empiezas a trabajar arduamente, si empiezas a orar por eso, si empiezas a ver qué dice la Biblia, si tu problema es, por ejemplo, los gritos o la ira o el chisme, no sé, ¿verdad? Hay tantas cosas del carácter que necesitamos cambiar. Buscar en qué dice la Biblia acerca de esas cosas, ¿verdad? Es el punto, creo que yo, el principal referente que podemos tener para empezar a hacer esa transformación silenciosa y cada día ponerlo delante del Señor. Me cuesta, Señor, tú sabes que mi primer impulso es gritar, mi primer impulso es enojarme por cualquier cosa, pero tú nos has dado dominio propio, tú nos has dado esa capacidad, Señor, de controlarnos. Yo quiero cambiar. Y en el silencio es donde vamos a empezar a ganar esas batallas, ¿verdad? Como decíamos ahora, por esa decisión personal que yo tome, ¿verdad? No es algo que alguien más va a decidir por mí, porque así no funciona. Amén, amén, excelente, Pris. Nos has llevado de verdad
al punto ya de reflexionar tanto. Y mira, voy a poner las últimas preguntas que tú me mandaste y me hicieron reflexionar y pensar. Yo he estado bajo un liderazgo y no estoy hablando fuera de la iglesia. En la iglesia he estado bajo un liderazgo que a veces me ha producido frustración porque he tenido que seguir a ese líder, no por su ejemplo, como tú lo estás poniendo de servicio, ni porque sea una influencia en amor, ni porque inspira, sino todo lo contrario. Pero hoy día yo también estoy expuesta en un liderazgo y eso a mí me hace pensar más en estas preguntas. ¿Quién eres tú bajo presión? ¿Tu fe resiste el fuego? ¿Las personas te siguen porque confían en ti o solo porque deben hacerlo? Y me has puesto a reflexionar tanto con estas preguntas, Pris, que yo espero, ¿verdad? Y le sigo pidiendo al Señor que me ayude a hacer ese reflejo de Él y no que veamos, porque aún dentro de la iglesia somos muy dados a ver a un líder como viéramos a nuestro jefe en nuestro trabajo fuera de la iglesia. Y yo creo que también ese principio está mal. Ya en otro episodio veremos con otro invitado esos tipos de liderazgo y esas diferencias entre ser un jefe y un líder. Porque a veces las personas, yo me he dado cuenta que dentro de una congregación en el cuerpo de Cristo, también están esperando ver una persona liderar como lo haría su jefe en el trabajo. Y no, eso tampoco está bien, pero de verdad que nos has hoy dado una excelente exposición y creo que nos quedamos para reflexionar durante mucho tiempo sobre estas preguntas. Y muchas gracias, Pris, porque yo pido a Dios que siempre seamos, ¿verdad? Y como tú dices, nos dejaste ver que no tengamos que estar diciendo, ya cambié, sino que se note que estamos siendo moldeadas en nuestro carácter y que lo note primeramente nuestra familia, que note que diga, mira, mamá, papá, están haciendo estos cambios y que eso sea reflejado cuando vayamos a todos lados, o sea, que no diga nada más papá y mamá son así en la iglesia y llegan a la casa y se transforman en otra cosa, o sea, que seamos congruentes, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo en nuestra vida en todos lados, sobre todo cuando estamos a solas. Así que te agradezco bastante, Pris. Si hay otra cosa que quieras añadir, adelante. No, solo concuerdo con vos, ¿verdad? Algo importante nada más de mencionar antes de finalizar es que esta tarea de moldear nuestro carácter no es algo de un día, es hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces, el ánimo y el reto, ¿verdad? Que yo les puedo dejar esta sesión es que todos los días hagamos este tipo de preguntas de reflexión en nuestro tiempo devocional, porque el carácter es algo de todos los días, de todos los días, de todos los días. Es nuestra batalla, pero a la misma vez es lo que nos va a hacer reflejar más a Cristo. Entre más yo me rinda a Cristo, más mi carácter lo va a ver la gente, más mi carácter. Y lo que quiero decir es, no me van a ver a mí, van a ver a Cristo. Eso es lo que tenemos que llegar a poder reflejar hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces, ánimo a intentarlo. Yo Amén. en palabras, todo suena muy bonito y yo sé porque todos estamos aquí, todos somos faltosos, ¿verdad? Batallamos con nuestro carácter, ¿verdad? A lo mejor en diferentes niveles, pero creo que todos batallamos con esto y es algo que debemos de intentar y seguir intentando y si me equivoco volver y volver y volver, ser bien tenaz en esa meta de que mi carácter refleje a Cristo. Y quería mencionarlo porque yo creo que a veces, y pasa mucho, lo he escuchado, es que, ay no, yo ya lo intenté y no me funcionó. Bueno, entonces hay que buscar otra forma. Bueno, entonces parece ser que tal vez necesitas otro tipo de ayuda eh, y seguir intentando, ¿verdad? Porque no va a ser fácil, no va a ser fácil. Así es, que pues qué gran reto nos acabas de dar hoy. Y sí, un día a la vez, mira, mi frase diaria así es,
se oye muy redundante, un día a la vez. Y sí, siempre pedirle al Señor, ayúdame a tener un carácter igual al tuyo. Es una frase fácil de decir, pero hay que poner mucho de nuestra parte. Así que te agradezco bastante tu tiempo, Pris, de verdad. Eres una bendición para este podcast Enlazadas, y pues finalizamos como siempre diciendo que seguimos enlazadas en Cristo, enlazadas entre nosotros, y nos vemos en otra ocasión. Que Dios les bendiga. Chao. El podcast que nos ayudará a afirmar nuestra identidad en Dios con la verdad de su palabra. Enlazadas, viviendo permanentes en Cristo. Por Carolina Ríos.